Ok, nosotros comenzamos viendo un poquito la diversidad de los estudiantes en el aula, ¿ok? Cómo aprenden nuestros estudiantes y generalmente lo hacemos haciendo un diagnóstico de la información. ¿Ok? ¿Qué tipo de inteligencia tienen? ¿Cuál es su canal de recepción? ¿Cuál es su tipo de temperamento? Eso les va a ayudar a ellos a conocerse y a conocer su grupo, de tal manera que favorece digamos, la dinámica de clase, la comprensión propia y del grupo. Ok, también manejamos la motivación y el manejo del estrés que tienen los estudiantes cuando ingresan por primera vez a un aula, ¿ok? Cómo esa parte de la resistencia al cambio tienen algunos y cómo tenemos que manejar diferentes tipos de metodologías para que pueda llegar de una forma más afectiva el aprendizaje, ¿ok? Trabajamos también lo que es el manejo del tiempo y la integración grupal, que ahí pensamos más que todo cómo pueden de alguna forma ellos trabajar no solamente a nivel presencial, sino también a nivel virtual, ¿ok? Una de las cosas que es importante es la parte de la evaluación, que no solamente es una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, que a veces a ellos lo que les pega un poquito es cuando tú le colocas un puntaje y que por qué saqué esa nota. Entonces, también trabajamos lo de apaisar un poquito con el estudiante, no que vean al profesor que sea la máxima autoridad y ellos allá abajo, sino que sea un intercambio, tomando en cuenta que nuestros estudiantes de educación son totalmente diferentes a cualquier estudiante de otra carrera, porque nosotros como docentes tenemos que transmitirles a ellos el conocimiento, pero que ellos también sean capaces de transmitirlo en un momento y en un tiempo determinado. ¿Qué recursos de formación podemos considerar para innovar en el aula? Primero, hay que mantenerse al día adaptándonos a las nuevas tendencias. No hemos terminado de aprender algo cuando ya está saliendo otra cosa en el mercado. Y si no nos actualizamos nosotros como docentes, nos volvemos obsoletos. Entonces, lo otro es planificar de una forma que pudiéramos hacer análisis de casos donde se les hace un planteamiento y ellos son capaces de analizar cada una de las actividades que se les realizan desde sus diferentes puntos de vista. La integración de la tecnología. Por ejemplo, si ligamos un poquito el inicio de las clases, podemos utilizar metodologías como Kahoot o técnicas rompehielos para poderlos a ellos, de alguna forma, trabajar haciendo una pregunta y de ahí parte el conocimiento como tal. Ajá. Continúo. Ajá. También utilizaríamos la gamificación, los foros, actividades colaborativas, debates y el pensamiento crítico y, sobre todo, reunirnos en estos espacios para compartir qué es lo que hace uno, qué es lo que hace otro para poder mejorar los procesos. ¿Cómo podemos explicar esto? Una de las cosas interesantes es explicar a través de la realidad virtual. Por ejemplo, si estamos en el área de medicina, es poner un diente y que ellos vean las partes y puedan ser capaces de manipularlo, aunque sea de forma visual, ¿ok? El aula invertida, cuando les damos lo que van a ellos a trabajar ese día en clase, y lo hacemos con diferentes dinámicas, debates, foros, etcétera. Experiencias vivenciales, a veces ellos muchos en sus áreas laborales tienen actividades que van a desarrollar en su día a día y que son importantes compartirlas con los demás. Estimular el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución del problema y romper paradigmas. Hacer trabajos colaborativos donde todos participen. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas como Google Docs, etcétera. Y para generar conocimiento, trabajar con la parte de los portafolios para que quede algo de respaldo. En cuanto a la cultura e innovación, crear espacios de creatividad, actualización de componente docente y aquí darle herramientas pedagógicas y cumplir un doble rol. Hay personas que no necesariamente son del área, pero necesitan de ese tipo de herramientas para poderlo hacer. Y hay algo que tienen los estudiantes de educación es que se lleven la sangre. Les encanta la parte educativa y son un estudiante totalmente diferente. Entonces, ¿por qué los docentes no podemos ser de esa forma? ¿Ok? Intercambios académicos donde exista la actualización, eventos formativos como por ejemplo generar un foro y ese foro puede ser creado por partes en cada una de las aulas y al final generamos algo que puede ser como unas jornadas de investigación para esa área. Visitas guiadas a colegios para conocer la realidad y reflexionar
Y ya que estamos en esto, mantenernos al día haciendo diferentes tipos de artículos que pueden ser arbitrados o no para poderlos publicar en una determinada área. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan en su práctica docente cada uno de nosotros? Nos planteábamos que el problema principal es poder comprender el tema de la brecha generacional, ¿no? Entonces, poder comprender al estudiante es importantísimo para poder hacerles llegar aquellos contenidos que queremos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico adecuado. En ese sentido, bueno, nos dimos cuenta o conversábamos que nos costaba ir a la par en el avance tecnológico, de cómo son ellos, bueno, que les falta curiosidad a veces por parte de los alumnos, motivación al logro, quizás tienen mucha información, pero bueno, falta profundizar y pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, necesitamos buscar las estrategias para poder conectar con esa nueva generación. En ese sentido, bueno, igual, revisar conocimientos previos y conectar con los estudiantes, no solo a través del contenido académico, sino a nivel personal. Decíamos, y me parece que lo resume muy bien, desde el corazón, ¿viste? Ese sí está ahí plasmado. Ok, también importante, destacábamos, y me parece sugerente, y todos coincidimos en que también los profesores, nosotros mismos, un desafío es cuidar nosotros mismos nuestros espacios personales, por decirlo así. Y más en educación, creo que es importante ese modelaje. En segundo lugar, segunda pregunta, ¿qué recursos, formación o apoyos considera esenciales para innovar su enseñanza? Bueno, por supuesto nos planteamos quizá en primer lugar tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Existen tantas y tan dinámicas que cuando ya vamos aprendiendo una, ya salen unas nuevas. Entonces tenemos que tratar de al menos tener algunas adecuadas. Quizás nos serviría un banco de recursos, saber para qué funciona, compartirla, etcétera, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, del impacto de los MOOCs y de los cursos de estos cursos en líneas asincrónicos. En ese sentido, bueno, aula invertida, también lo comentamos en otro momento. La buena experiencia de las aulas COIL, de esos intercambios internacionales, o que también salió en otro de los grupos, bueno, intercambio entre colegas y quizás con otras universidades, ¿no? También, como lo mencionó el grupo anterior, bueno, que los estudiantes se conozcan a ellos mismos y entre ellos mismos, buscando generar esos grupos, son desafíos en ese sentido igual que necesitamos nosotros para innovar. Tercer lugar, bueno, estrategias y metodologías innovadoras que podríamos implementar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto, quizás primero lograr vencer de alguna manera ese modo de ser que son hoy en día los estudiantes, que son no lineales, poca capacidad de atención o poco tiempo de atención, etcétera, ¿no? Cómo buscar captar esa atención, la motivación, bueno, utilizar recursos de oratoria, hacer como unos pequeños breaks o recesos o recreos mentales en el modo de explicar, quizás cambiar la geografía del aula y otros aspectos de ese sentido, ¿no? Hablamos interesante, bueno, dinámicas de aprendizaje, caímos un poquito y conversamos en el tema de la gamificación, luego dijimos, oye, no puede ser igual al aprendizaje, no es lo mismo que el aprendizaje lúdico. Entonces es interesante esos aspectos y uno de los profesores destacaba, y creo que fue un aspecto interesante, es decir, y hoy en día que tantos profesores nos planteamos y se plantean ir a la tecnología, a veces no será volver al papel o volver al pizarrón algo innovador. Entonces en ese sentido quizás a veces cuestionarnos, no sé, el uso de las láminas, el uso de tantos videos, el uso de tantos recursos, a veces volver a lo básico ya es innovar, ¿no? Y a veces los estudiantes incluso lo piden. Ok. Otros aspectos, bueno, salir en varios de los grupos fue constante, varias de las mesas, salir del aula y conectar con los espacios externos al aula, a la universidad, conectar con la realidad, frase común, varias veces comentada. Bueno, y en este sentido también nos planteamos la importancia de desarrollar pensamiento crítico, pensar estrategias que sirvan para eso. Nos planteamos mapas mentales, algoritmos y otros aspectos, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos fomentar una cultura de innovación dentro del programa de la licenciatura en educación? Bueno, lo que nos planteamos en primer lugar, y creo que común a todos, es ser ejemplo o ser nosotros mismos innovadores. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, un aspecto personal. Cada uno nos lo planteamos. Por otro lado, decíamos, bueno, haciendo espacios de intercambio como intercambiando experiencias, escuchando a los demás, nosotros transmitiendo y abriendo espacios para escuchar. Nos planteamos que quizás la universidad puede crear unos espacios o más espacios con más frecuencia para esto, promoverlos. En ese sentido también, bueno, la investigación y el aprendizaje continuo de cada quien, la lectura, etcétera, ¿no? En ese sentido también intercambio con otras universidades, quizás en el extranjero, para nosotros compartir soluciones y no retrabajar.
fomentar el emprendimiento, por ejemplo, también a nivel de escuela o a nivel, digamos, no solo en lo económico, sino como una actitud de ir mejorando y difundir resultados y que espero que les haya gustado. Bien, en relación a la primera pregunta que tenía que ver con los desafíos que enfrentamos, lo principal en este caso es nuestros estudiantes, que lo nombramos como audiencia educativa. Esa audiencia educativa son unos estudiantes que se están formando como docentes con hábitos diferentes a la manera como nosotros nos formamos. De manera que el reto y el desafío es poder conectar con ellos, con una población de estudiantes que tiene periodos cortos de atención, que son multitareas y multiplataformas, que tienen un sentido de inmediatez, la no linealidad de su aprendizaje y la atención, de manera que el reto está en que nosotros podamos lograr ser la primera pantalla para ellos, realmente captar su atención por mucho más tiempo y, por supuesto, captar su interés. La segunda pregunta, que tiene que ver con recursos, formación, apoyos esenciales para innovar, esos, digamos, en orden quizás de mayor a menor importancia para nosotros está el conocimiento, la formación, la experiencia y la tecnología. Conocimiento, el que debemos tener nosotros por formación, por especialidad, pero además la formación no solamente enfocada en los estudios que hicimos y en una actualización constante, sino que dentro de esa formación esté previsto una formación experiencial o un intercambio experiencial entre colegas, docentes que estamos compartiendo la formación de los docentes en la universidad. Por supuesto que la experiencia es muy formativa, el que podamos poner ejemplos de nuestra experiencia formativa, que nosotros modelemos lo que queremos en nuestros estudiantes, nos sirve también de recursos. Nosotros nos vemos como el principal recurso, pero está todos los recursos tecnológicos, las herramientas, que son muchísimas, y quizás no logremos introducirlas todas en el aula, no logremos incorporarlos todos a nuestra actividad de aula o formativa, pero si tenemos la disponibilidad de recursos tecnológicos que inclusive en este intercambio de experiencias como la de ahorita podamos compartir o dar a conocer, sería estupendo. La tercera tiene que ver con las estrategias o métodos innovadores para implementarse y mejorar el aprendizaje. ¿Qué puedo hacer yo? Intercambio, por ejemplo, el cambio de ambiente, el desestructurar al estudiante y sacarlo del aula y decirle o mostrarle que no solamente se aprende en el aula. El autoconocimiento, no solamente es que nosotros los conozcamos a ellos y ellos nos conozcan a nosotros, sino que cada uno en su rol se conozca y que desde allí podamos construir aprendizaje o comunidades de estudio y aprendizaje. Pasar de lo conceptual a las aplicaciones, a los prácticos, a poner ejemplos. Utilizar el error como una herramienta o como un recurso constructivo de aprendizaje. Rescatar la coevaluación y la autoevaluación como intercambio necesario de saberes entre estudiantes y profesores. Y la cuarta pregunta, que cómo podemos fomentar la cultura de innovación en nuestro programa de educación, retomando lectura y escritura, porque eso nos va a permitir hacer análisis, justificación, argumentación, comprensión lectora, actitud crítica ante lo que leemos y escribimos. Implementar nuestra estrategia de Word Café de hoy como una actividad que sea genuinamente rica en el aula todo el tiempo. Innovar respetando nuestra identidad humanista, además, porque no solamente es incorporar la tecnología, sino que esa tecnología respalde nuestra naturaleza humanista, que los docentes investiguemos, que hagamos que los estudiantes investiguen y que podamos generar conocimiento en el aula.
y desarrollar un ciudadano digital y crear y fomentar y participar en clubes de lectura y escritura.